La clase que vamos a ver ahora es la clase de anestésicos generales. Vamos a ver qué componentes tenemos de la anestesia general. Por un lado tenemos componentes obligatorios. Obligatorios quiere decir que de alguna manera tienen que estar sí o sí, en los cuales tenemos el bloqueo sensitivo, donde vamos a utilizar fundamentalmente analgésicos, también algunos anestésicos generales y obviamente opioides, ¿no? Que son fundamentales. También tenemos bloqueo de la conciencia o hipnosis. Recordemos que hipnosis es la inducción al sueño, en este caso del punto de vista farmacológico. Utilizamos anestésicos generales, opioides y también el grupo de las benzodiazepinas. También tenemos componentes que son optativos, como por ejemplo el bloqueo neuromuscular por medio de los curares, también los anestésicos inhalatorios, que vamos a ver ahora, y las benzodiazepinas, que también recordemos, tienen una función de relajación muscular. En cuanto al bloqueo autonómico, utilizamos fundamentalmente antagonistas muscarínicos, como por ejemplo del grupo de la atropina, sobre todo para disminuir o para combatir la bradicardia y para disminuir las secreciones de alguna manera de tipo respiratoria que pueden llegar a interferir en algún caso con el respirador en el caso de una anestesia general. También tenemos componentes constantes que son el bloqueo mental y el sensitivo. Para el bloqueo mental utilizamos distintos compuestos, fundamentalmente barbitúricos de acción ultracorta como el tiopental, propofol, óxido nitroso, benzodiazepinas. La propanidina ya no se usa más, lo mismo que algunos esteroides, como por ejemplo la alfaxolona, más que nada porque provocaba alergia y broncoconstricción. En cuanto al bloqueo sensitivo, nosotros usamos fundamentalmente opioides del género de la morfina, óxido nitroso, que es un gas inhalatorio, y también procaína intravenosa, que es un anestésico local, en este caso en el uso en la anestesia general. En cuanto a los optativos, tenemos por un lado el bloqueo motor, con los relajantes musculares, y el bloqueo neurovegetativo, algo habíamos hablado ya de la atropina. También tenemos neurolépticos y pueden ser alfa y beta bloqueadores adrenérgicos, como por ejemplo el atenolol, propranolol, algunos bloqueantes alfa, ¿no? En el caso de hipertensión arterial. En cuanto a la inducción anestésica y el mantenimiento, la inducción es el primer estadio en el cual uno induce la anestesia hasta que se alcanza un plano anestésico o el mantenimiento. Tenemos anestésicos generales inhalatorios. Inhalatorios quiere decir que se administran a través de una máscara, como por ejemplo el óxido nitroso, y también líquidos volátiles, es decir, son líquidos pero se volatilizan y generan un gas anestésico, el alotano ya en desuso, y sí tenemos éteres halogenados, que vamos a ver después, que son los que más se utilizan. En cuanto a los fijos, se diferencian de los inhalatorios justamente porque no son inhalatorios, ¿no? Sino son intravenosos fijos, como el tiopental, propofol, ketamina y algunos anestésicos locales, como por ejemplo la procaína.
Relajantes musculares periféricos utilizamos, por ejemplo, pancuronio, atracurio, succinilcolina, que es un relajante muscular despolarizante. También utilizamos en la inducción los opiáceos, algunas butirofenonas como el droperidol y benzodiazepinas. Esto en lo que sería la inducción anestésica. En cuanto a los mecanismos de acción de los anestésicos inhalatorios, como ustedes pueden ver, son varias las teorías. Cuando son varias las teorías nos da la idea de que no se conoce 100% su mecanismo de acción, aunque cada vez uno se aproxima más. La teoría de la liposolubilidad, por ejemplo, es una teoría que fue muy útil en los primeros tiempos. Hoy en día es una teoría un poco dejada de lado. También, bueno, la mayor potencia de la partición lípido-agua. Esto nos habla de que es un compuesto muy liposoluble, es decir, que se concentra más en la faz lipídica. Recordemos que el cerebro tiene una alta concentración lipídica. También tenemos la teoría del potencial termodinámico, que está dado por la saturación relativa. La saturación relativa, de alguna manera, habla de las propiedades físico-químicas de las membranas celulares y nos habla, en cuanto a la fórmula, que relaciona la presión parcial de un gas para producir un efecto con respecto a la presión con la cual se satura un medio líquido. Esto en alguna manera nos está hablando de la acción inespecífica que tienen este tipo de anestésicos. Las teorías que más cuentan hoy día son la teoría de la alteración de la estructura proteica de membrana, la teoría iónica y la proteica son las más aceptadas hoy día. Por ejemplo, la alteración de los canales iónicos a nivel del NMDA, que da el glutamato, también el bloqueo de los canales de sodio, nicotínico y GABA, nos daría un poco la idea de la acción de los anestésicos inhalatorios o las teorías de su mecanismo de acción. Acá podemos ver un tubo de óxido nitroso. Hay que recordar que el óxido nitroso no debe ser administrado nunca en un 100% de la concentración, sino como una mezcla de gases. Y los anestésicos inhalatorios de uso en la actualidad tenemos el óxido nitroso, que todavía se sigue usando, y compuestos como por ejemplo sevofluorano y desfluorano, que son de los compuestos los más utilizados. De alguna manera el alotano ha dejado de utilizarse hoy día. Vamos a ver las distintas partes o estadios de la anestesia general. Por un lado tenemos la medicación anestésica previa, tanto mediata como inmediata, la inducción, en la cual podemos utilizar hipnóticos por vía endovenosa, tiopental y propofol sobre todo. Los esteroides han sido dejados de lado. Y también en algunos casos se puede dar un relajante muscular despolarizante del género de la succinilcolina. En cuanto a la estabilización y el mantenimiento de la anestesia, utilizamos como base oxígeno, óxido nitroso y también sevofluorano, desfluorano. Como complemento o medicación adyuvante utilizamos morfina y sus similares y relajantes musculares no despolarizantes. Para la recuperación anestésica utilizamos atropina, sobre todo para disminuir las secreciones respiratorias y la bradicardia, y la neostigmina para antagonizar los relajantes musculares. En cuanto a la medicación anestésica previa, tenemos la mediata,
8 a 12 horas antes. Generalmente el paciente se interna un día antes a veces. Y utilizamos tranquilizantes o neurolépticos por vía oral o intramuscular. La inmediata es inmediatamente antes de la cirugía y se utilizan tranquilizantes, neurolépticos, como por ejemplo el droperidol, también con opioides como del género de la morfina o similares. Vamos a explicar un poco qué es el principio de Ferguson. El principio de Ferguson nos habla de la saturación relativa, y esto es así por la relación que existe entre la concentración de droga necesaria para producir un efecto, o C, y la concentración de droga con la cual vamos a saturar un medio líquido, CS. Esto habla muchas veces de la acción inespecífica que tienen algunos anestésicos. Solubilidad de un gas describe la afinidad que tiene un gas por un determinado medio. ¿Cuál puede ser ese medio? ¿La sangre o el tejido graso? ¿Qué es el coeficiente de partición? El coeficiente de partición va a describir cómo se va a distribuir ese gas entre dos fases una vez que se alcanza el estado de meseta o de equilibrio. ¿Qué nos dice un coeficiente de partición sangre-gas más alto? Significa que se va a captar más en la sangre que en el gas. Y por lo tanto, en este caso, el tiempo de inducción va a ser más lento. ¿Qué es el efecto del segundo gas? El efecto de segundo gas es un fenómeno de acarreo del gas más concentrado en una mezcla inspirada. Para dar un ejemplo, si nosotros tenemos alotano en una concentración baja, recordemos que el alotano hoy día ya prácticamente no se usa, pero en una época se usó mucho, ¿no? Asociado al óxido nitroso en altas concentraciones, lo que hace el óxido nitroso es aumentar la concentración y la captación alveolar del alotano. Es decir, que es un fenómeno de arrastre, ¿no? Prepara el alvéolo para que capte más rápidamente al alotano. ¿Qué es la CAM? La CAM es la concentración alveolar mínima. Y esto nos mide de alguna manera la potencia que tiene un anestésico inhalatorio. Al igual que cuando hablábamos de la dosis efectiva 50 en otro tipo de fármacos, ¿no? Y es la concentración alveolar mínima para abolir la respuesta motora de un estímulo doloroso, que en este caso sería una incisión quirúrgica, en el 50% de los pacientes. La CAM es inversamente proporcional a la potencia, es decir, a más CAM, menos potencia del anestésico inhalatorio, y a menos CAM, más potencia del anestésico inhalatorio. Y estas son las causas de variables que pueden aumentar o disminuir la potencia de alguna manera los anestésicos inhalatorios. A menos CAM, más potencia del anestésico inhalatorio. Y a más CAM, menos potencia. ¿Cuáles son las acciones farmacológicas de los anestésicos inhalatorios? A nivel respiratorio vamos a tener una disminución de la actividad respiratoria con menor volumen corriente y menor volumen minuto respiratorio, porque también la frecuencia respiratoria va a estar disminuida. Son broncodilatadores, por lo cual en pacientes asmáticos o respiratorios esto es bueno.
pero causan una menor respuesta a la hipoxemia y a la hipercapnia. También aumenta la resistencia vascular pulmonar. Pueden dar caída de la presión arterial por vasodilatación y los que son halogenados van a sensibilizar al corazón a distintas catecolaminas, pudiendo causar arritmias. A nivel del sistema nervioso central, aumentan la presión intracraneana o PIC. Esto es por aumento del flujo sanguíneo cerebral y del volumen del líquido cefalorraquídeo. Disminuyen el consumo de oxígeno cerebral, dan hipnosis, amnesia de la anestesia o del acto quirúrgico, lo cual es bueno, provocan inconsciencia y también tienen acción analgésica. Otros efectos que tienen son relajación muscular, disminuye el flujo sanguíneo renal y también el flujo sanguíneo gastrointestinal. ¿Cómo es la farmacocinética de estos compuestos? Son moléculas pequeñas, liposolubles, tienen una solubilidad que es relativa en sangre, también en la grasa corporal. Por eso cada anestésico inhalatorio tiene propiedades diferentes. Tenemos que evaluar el coeficiente de partición sangre-gas, el coeficiente de partición aceite-gas, que es lo mismo que la liposolubilidad. A más alto, más liposolubilidad tiene. A más frecuencia respiratoria, más rápido se alcanza el equilibrio anestésico. Y a mayor gasto cardíaco, también se alcanza rápidamente un estado de equilibrio del anestésico inhalatorio. ¿Qué pasa con el coeficiente de partición sangre-gas? Cuanto más alto, nos habla de que el anestésico inhalatorio va a estar solubilizado más en sangre que en el gas, y la inducción y recuperación de la anestesia es lenta. Cuando hay más alta solubilidad en el gas que en la sangre, la inducción es más rápida y más rápido se recupera también de la anestesia. Cuando hay efecto de segundo gas, este se potencia y hay una rápida velocidad de la meseta con menor toxicidad. Recordemos que se eliminan a nivel pulmonar y si tienen un alto coeficiente de partición adiposo-sangre, va a haber un lento estado estacionario y una lenta recuperación de la anestesia porque va a estar más distribuido en el tejido adiposo. Hay que tener precaución en pacientes obesos porque al tener una más alta cantidad de tejido adiposo, va a haber una lenta recuperación anestésica. Lo mismo el volumen minuto respiratorio. Cuando este es menor, más lenta va a ser la recuperación anestésica. ¿Cuáles son los efectos adversos de los anestésicos inhalatorios? Hipertermia maligna. Esta entidad ha sido descrita tanto para anestésicos inhalatorios como para otro tipo de sustancias, por ejemplo, succinilcolina, para dar un ejemplo. En realidad, por suerte, es poco frecuente. En realidad, se cree que es un problema de índole genético, del gen que codifica el receptor de la rianodina a nivel del retículo sarcoplásmico, lo que ocasiona al exponerse a este fármaco una alta liberación de calcio por el retículo sarcoplásmico e hipertermia maligna, con hipertermia que puede llegar a ser de más de 40 grados, que puede llevar a la muerte. El tratamiento que se hace en estos casos es darle dantroleno, que de alguna manera inhibe esa liberación de calcio tan brusca. Mielodepresión.
Se da sobre todo con el óxido nitroso, porque este inhibe la metionina sintetasa, necesaria para la síntesis proteica y de ADN, y puede provocar disminución de glóbulos blancos, anemia, sobre todo en exposición mayor a las 6 horas. Hay algunos compuestos como el isoflorano que puede liberar catecolaminas y hay que tener precaución porque puede dar isquemia miocárdica. Otros efectos adversos, irritación respiratoria con tos y laringoespasmo. Por eso no se utilizan en la inducción anestésica, sino en el mantenimiento, más que nada porque en la inducción sería muy molesta la máscara y sobre todo por la tos que puede llegar a provocar. Y también puede haber nefrotoxicidad por un compuesto que es el sevoflurano, que también puede ser nefrotóxico. Acá vemos, por ejemplo, una foto de un carro anestésico. Acá vemos, por ejemplo, el ambú para de alguna manera bolsear al paciente. Tenemos la mezcla de gases inhalatorios, monitor, es decir, que acá está todo de alguna manera integrado, ¿no? Acá vemos en un carro anestésico sevoflurano, isoflurano y de alguna manera, cómo se lo gradúa la mezcla anestésica durante una anestesia. Otro carro anestésico, acá se guarda la medicación, ¿no? Esto sería el ventilador o el respirador.